Bienvenidos a la economía. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en primera votación la reforma fiscal propuesta por el gobierno de Lula da Silva, que busca simplificar el complejo sistema tributario del país. La reforma propone crear dos tipos de impuestos sobre el valor agregado para unificar los 5 tributos actuales. El gobierno espera que la reforma impulse un crecimiento adicional del PIB de un 12% en 15 años a través de la reducción de costos para las empresas. Otro objetivo es redistribuir la carga tributaria sobre los bienes de consumo. Se considera que el sistema carga más a los pobres al financiarse en gran medida a través del consumo, mientras los grandes patrimonios se benefician de muchas exenciones. La reforma debe pasar aún por el Senado. Y tenemos la oportunidad de conversar sobre esta reforma tributaria del gobierno de Lula con Jefferson Nascimento, coordinador de Justicia Social y Económica de Oxfam Brasil. Señor Nascimento, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. La propuesta de Lula, decíamos, simplifica el complejo sistema impositivo del país y contó incluso con el respaldo de los parlamentarios opositores en la Cámara de Diputados. ¿Qué critica Oxfam de la reforma tributaria? Sí, bueno, simplificar el sistema tributario de Brasil es sin duda un objetivo importante. Hoy tenemos en Brasil cerca de más de casi 30 legislaciones de impuestos sobre consumo, más de 5.000 municipios tienen su propia legislación sobre impuestos de servicios. Entonces, este objetivo fue logrado con la propuesta aprobada ayer. Pero, sin embargo, es importante que esta reforma continúe y también incluya una reforma de impuestos sobre la renta y la propiedad. Este objetivo quedó para una segunda etapa, incluso en el plan de gobierno Lula, que va a focar en el segundo semestre. Brasil es uno de los pocos países del mundo que no grava los dividendos que pagan las empresas a sus accionistas. ¿Esto va a cambiar con la reforma tributaria? Por ahora no. La reforma aprobada ayer se centró principalmente en impuestos sobre el consumo. Ese debate de la modificación de la regla relativa a renta y patrimonio va a se quedar en la segunda etapa. Pero tenemos ahora una chance muy buena. Desde la década de 1990 acá en Brasil, no se coloca taxación de lucros de dividendos acá en Brasil. Entonces, esa es una situación muy injusta. Un estudio del año pasado apunta que Brasil fue uno de los estados que más pagó dividendos en el planeta. En 2022, las empresas brasileñas pagaron a los accionistas cerca de 34 mil millones de dólares, poniendo el Brasil entre los países que más distribuyeron dividendos en el mundo. Y todo este montante no fue agravado con impuesto de renta. Entonces es muy injusto. Esperamos que tenemos esta reforma también en el segundo semestre. Desde su punto de vista, señor Nascimento, ¿contribuirá esta reforma tributaria a una distribución más justa de los beneficios en Brasil? Bueno, solamente se fue seguida por una reforma también en renta y patrimonio. Tenemos que aumentar el impuesto de renta, las fajas de impuesto de renta. Acá en Brasil el techo de impuesto de renta es de 27.5%. Esto incluso se gana 5.000 reales acá en Brasil o se gana 100.000 reales. Entonces es importante que tenemos otras fajas de tasas de impuesto de renta. Es importante también que tenemos un impuesto sobre grandes fortunas. Tenemos en nuestra Constitución desde 1988 la previsión de impuestos sobre grandes fortunas, pero nunca fue regulamentada. Entonces ahora es una buena situación para hacer y también tenemos que un impuesto territorial rural que existe hoy, pero es muy mal fiscalizado y no está muy activo ahora. Entonces, ahora con este nuevo gobierno del presidente Lula, que tiene esta mirada para el combate a las desigualdades, es importante también seguir con esta agenda de reformas tributarias. Muy interesante lo que nos cuenta. Gracias por ponernos en contexto esta reforma de Lula. Un saludo. Un saludo, muchas gracias.
La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen afirma que un desacoplamiento de las economías de China y Estados Unidos sería prácticamente imposible. Yellen hizo estas declaraciones durante su visita de 4 días a China, con la que pretende suavizar las tensas relaciones entre Washington y Pekín. Este viernes se reunió con el primer ministro chino Li Qiang para deliberar sobre la relación económica bilateral. La visita se produce después del creciente deterioro de las relaciones bilaterales de los últimos años entre las dos mayores economías del mundo. Yellen ha criticado las medidas punitivas chinas, las trabas al acceso de su mercado y las subvenciones que disfrutan sus empresas públicas y que les dan una ventaja injusta. Ha desgranado los nuevos y viejos lamentos en un tono sosegado y más acorde a su voluntad de tender puentes que de quemarlos, repitiendo que Washington busca una competencia económica sana, pero que en ciertas circunstancias deberá tomar medidas para proteger su seguridad nacional y que en eso pueden no estar de acuerdo. Y ahí radica el conflicto porque Pekín cree que en el altar de la seguridad nacional sacrifica a Estados Unidos la sintonía bilateral y el legítimo propósito chino de prosperidad. Yellen se ha reunido con el primer ministro Li Qiang y con empresarios estadounidenses en el primer día de su visita a Pekín. Su llegada ha sido precedida por la limitación china a las exportaciones de metales que son indispensables para chips de ordenadores, coches eléctricos y maquinaria bélica. Pero no es tan grave como parece. No son prohibiciones estrictas como las estadounidenses, sino controles previos que anticipan un alto grado de discrecionalidad y manga ancha. Además, afectarán a los mayores importadores, todos asiáticos, y menos a Estados Unidos, y serán casi inocuas para Europa. Fuentes diplomáticas europeas nos comentan que de todo el rango de castigos China ha elegido el más liviano. La prensa ha sido convocada mañana en el Gran Palacio del Pueblo con una prueba PCR, lo que sugiere que Yellen podría ser recibida por el presidente Xi Jinping, a pesar de no estar previsto, como ya ocurrió recientemente con el secretario de Estado Antony Blinken. Esa reunión certificaría la satisfacción china con la visita de Yellen. Bueno, y Yellen llega a China días después de que entrara en vigor una nueva ley contra el espionaje que hace temer que las empresas extranjeras en el país se expongan a posibles riesgos legales. La ley amplía la definición gubernamental de espionaje para cubrir el acceso a cualquier documento relacionado con la seguridad nacional. La situación en China es tensa. La nueva ley contra el espionaje aumenta su ámbito de aplicación. Incluye como hecho incriminatorio el acceso incluso a publicaciones universitarias, empresariales o en chats en redes sociales. Las cuestiones sobre seguridad y sobre la autonomía en materia de seguridad se adentran cada vez más en aspectos del sector económico. En este modelo, cada vez más centros económicos entran a formar parte del ámbito relevante para la política de seguridad. Este es el ambiente que se encuentra la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en su visita a China. Con su viaje, Yellen busca rebajar la tensión en la relación económica entre Washington y Pekín. Momento en que los demás líderes occidentales prometen reducir su dependencia comercial con Pekín. He dejado claro que Estados Unidos no busca una separación total de nuestras economías. Buscamos la diversificación, no la ruptura. Una desvinculación de las dos mayores economías del mundo desestabilizaría la economía mundial y sería prácticamente imposible de llevar a cabo. El riesgo de una ruptura entre Occidente y China tendría sin duda graves consecuencias. Y cargar con semejante responsabilidad es algo que todas las partes tratan de evitar. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, anunció este viernes que el índice de los precios internacionales de los alimentos básicos disminuyó en junio 1,4% respecto al mes de mayo. La caída se debe a la disminución de los precios de los principales cereales y la mayoría de los aceites vegetales. Los precios del trigo cayeron un 1,3%, influenciados por una amplia oferta y un menor impuesto a las exportaciones en Rusia. El índice de precios del azúcar de la FAO también disminuyó un 3,2%, su primera caída después de 4 aumentos mensuales consecutivos.
Caen los precios de los alimentos básicos después de alcanzar su punto álgido en marzo de 2022. Ahora de nuevo se mira con preocupación el futuro del acuerdo del Mar Negro que caduca en 10 días. Nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt tiene más detalles sobre este asunto. José, buenas tardes. De nuevo seguimos con atención la cuenta atrás. ¿Qué perspectivas hay esta vez de que Rusia renueve el acuerdo que permite la exportación de granos de Ucrania? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues es muy probable que de nuevo tengamos que esperar hasta el último momento con la incertidumbre para saber si ese acuerdo tan importante se va a renovar. Esta tarde hemos sabido que una delegación de las Naciones Unidas espera reunirse en Estambul la próxima semana con las partes implicadas, esto es, con Rusia, con Ucrania y también con Turquía. Parece que la propuesta que al parecer había hecho la Unión Europea de reincorporar a un banco ruso en el sistema SWIFT para desbloquear este acuerdo y que de nuevo se renovase parece que no ha tenido mucho recorrido. Rusia sigue exigiendo que se cumplan algunas de las promesas que se habían hecho y que se mejore el acceso de sus propios productos alimenticios y también, por ejemplo, de que lleguen más partes para la reparación de maquinaria, etcétera. En estos momentos, como les digo, es difícil pronosticar qué puede pasar, pero sí podemos decir que ha sido un acuerdo muy importante y según la FAO ese acuerdo ha permitido, Rosa, el descenso de los precios, por ejemplo, del maíz sobre todo, pero también del trigo. Twitter ha amenazado con demandar a Meta tras el lanzamiento de Threads, su plataforma rival de mensajería corta. La nueva aplicación atrajo a más de 70 millones de usuarios en sus 2 primeros días, según el propio presidente de Meta, Mark Zuckerberg. Twitter, propiedad del empresario Elon Musk, acusó a Meta de utilizar ilegalmente sus secretos comerciales contratando a antiguos empleados y dijo que Meta tenía prohibido extraer datos de cualquier servicio de Twitter. Threads se estrenó en más de 100 países el miércoles. Sin embargo, el lanzamiento en Europa se ha retrasado al no contar aún con la aprobación de Bruselas debido a la legislación sobre protección de datos. Y con esto ponemos punto final a la economía. Gracias por acompañarnos. En las redes sociales encontrarán todos nuestros reportajes y noticias. Adiós.